Buenas a todos, bienvenido a este nuevo video donde vamos a explicar cómo encontrar o cómo evaluar puntos críticos de funciones, en este caso trigonométricas, ya que no encontré ningún tipo de video en YouTube que trabajase sobre este tipo de funciones. Y yo solo voy a trabajar con esta, que de por sí ya es bastante complicada. No complicada, pero sí difícil de evaluar. Y vamos a determinar de todos los puntos críticos aquellos que son máximos o mínimos. En este caso este no tiene punto silla, spoiler. Primero que nada, vamos a ver que el dominio de la función es todo R2 porque no se aplica ningún tipo de restricción en el argumento del seno. Así que lo primero que tenemos que hacer en ejercicios donde tenemos que hallar puntos críticos es respetar la condición necesaria, que dice que si la función f en este caso tiene un extremo relativo en cualquier punto del dominio, donde el dominio encima es todo R2, entonces el gradiente evaluado en ese punto va a dar 0. Y bueno, acá pongo la definición de gradiente. Tengamos en cuenta que el gradiente es un vector que tiene como coordenada en x la derivada parcial con respecto a x y como coordenada y la derivada parcial con respecto a y. Y bueno, acá lo que hago es calcular o hallar la derivada parcial respecto a x de la función. Fíjense que acá se aplica la regla de la cadena porque adentro tenemos otra función y queda 2x coseno de x al cuadrado más y al cuadrado. Y análogamente es una derivada parcial simétrica con respecto a y. Pueden hacerlo en Symbolab o cualquier otra aplicación para certificar que esto es así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver el sistema de ecuaciones planteando el gradiente de la función igualado a 0 por la condición necesaria, recuérdenlo. Por primera parte tenemos esta ecuación y la segunda esta. Fíjense que en la primera queda que o x es 0 o el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado es 0. Lo que pongo acá, fíjense, es fácil ver que tenemos dos casos, o x0 o esto igual a 0. También es un detalle a notar que el coseno de x es igual a 0 solo en estos dos puntos que se pueden ir alternando entre sí. Y acá yo anoté los ángulos. Por ejemplo, coseno de pi medios es 0 o coseno de 3 pi medios es 0. Podemos decir entonces que como el argumento en vez de x es x al cuadrado más y al cuadrado, pertenece al conjunto de pi medios más kpi. Porque fíjense, pi medios ya sabemos que es un ángulo para el cual el coseno es 0. Entonces podemos igualar todo el argumento a pi medios. Pero no es el único ángulo. También está 5 pi medios, también está 3 pi medios, 7 pi medios, etcétera, etcétera. Hay infinitos puntos, hay infinitos argumentos para el coseno. Entonces lo que hago yo es decir, ok, el argumento va a pertenecer a este conjunto. O lo que es lo mismo, igualo el argumento a esta expresión. Y pi medios más kpi es ni más ni menos que estos dos puntos alternándose entre sí. Por ejemplo, si pi medios queremos evaluar como tal, acá diríamos que k es 0. Si queremos evaluar a 3 pi medios, acá tendríamos que poner que k es 1. Queremos evaluar 5 pi medios, acá k vale 2 y así sucesivamente. Por eso mismo, esta expresión nos va a salvar la vida. Y bueno, de la segunda ecuación, lo que vamos a ver es que o y es 0, o de nuevo esta cosa horrorosa y fea tiene que ser igual a 0. Pero como ya hicimos el análisis, nos queda esta expresión. Por último, en los puntos críticos que van a ser generados por este sistema de ecuaciones van a ser el origen, x0 y 0, o todos los padres x y tal que cumplen esto. Que fíjense, no es ni más ni menos que la ecuación de una circunferencia de radio raíz de pi medios más kpi. Así que lo que pongo acá es lo que les acabo de explicar, que tenemos como puntos críticos a los siguientes puntos: el 0, 0 y todo el par x y tal que cumpla esto. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar qué tipo de extremos son estos dos puntos? O sea, estos son infinitos puntos, pero este es uno solo. ¿Cómo hacemos para determinar qué tipo de extremos son estos dos
estos dos conjuntos. Es fácil determinarlo para 0, 0, pero para esta cosa horrorosa, no. Y fíjense de algo más que me estoy olvidando, que acá lo que hago es poner que k es un número natural. ¿Por qué? Porque x al cuadrado más y al cuadrado no puede ser menor a 0. Todo número elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces, partiendo de esa base, el argumento siempre va a ser mayor o igual a 0. Lo que quiere decir que al igualarlo a esta expresión, pi medios más kpi tiene que ser mayor o igual a 0. O lo que es lo mismo, k tiene que ser un número natural. Porque si pusiese acá que k es un número entero, entonces estaríamos admitiendo, por ejemplo, que k puede ser igual a menos 1. Y si k es menos 1, esta expresión es negativa y eso no puede ser. Por eso es una boludez, pero bueno, es un detalle. Podríamos haber puesto que k es un número entero, pero con el símbolo ese de enteros positivos, o que es lo mismo número natural. Ahora, volvamos a lo de clasificación de puntos críticos. Para clasificar al punto 0, 0, vamos a usar el criterio de la matriz hessiana, que es bastante conocido para cuando queremos detectar qué tipo de extremo estamos hallando. Así que lo que primero hacemos es calcular la matriz hessiana usando las derivadas parciales cruzadas y dobles derivadas parciales, si es que se llama así, no lo sé cómo se le dirá. Fíjense que la derivada parcial con respecto a x doble va a ser teniendo en cuenta esta expresión, y luego la derivada parcial doble con respecto a y va a ser utilizando esta. Yo no voy a hacer ni más ni menos que poner el resultado acá porque sería engorroso y estaría lleno de cuentas el video y no quiero hacer eso. Y acá también está la derivada parcial cruzada, que tiene como propiedad que es igual a esta otra. Entonces ya podemos plantear la matriz hessiana y definimos el determinante de dicha matriz hessiana para poder aplicar un criterio. Y fíjense que queda esta cosa horrorosa que no voy a simplificar. De hecho, acá pongo sueñen si pensaban que iba a simplificarlo, porque es horrible. Directamente ni siquiera me atrevo a explorarla. Lo que voy a hacer es evaluar el punto, o sea el 0, 0 en esta cosa horrorosa, y fíjense, sabemos que el seno del 0, 0 es 0, así que esta cosa la tachamos, esta cosa la tachamos y esta también, y nos queda 2 por coseno de 0, 0, y coseno de 0 es 1, 2 por, y acá de nuevo 2, nos queda 4, que es mayor a 0. Y si evaluamos en la derivada doble con respecto a x, nos queda 2 por coseno de 0, que es 2, y acá fíjense que como el seno de 0 es 0, lo tachamos, queda 2 por coseno de 0, que es 1, igual a 2. Entonces, en definitiva, nos da que el determinante de la matriz hessiana evaluado en el origen es mayor a 0, y además que la derivada parcial doble con respecto a x también nos da mayor a 0. Entonces, lo que significa, por el criterio de la matriz hessiana, es que en el origen esta función tiene un mínimo relativo. Y de hecho, si evaluamos la función en el 0, 0, nos queda 0. Ahora, y acá está lo interesante, acá está el rompedero de ortos. ¿Qué hacemos para analizar los otros puntos críticos? ¿Recuerdan? Estos. Fíjense, infinitas circunferencias de radio raíz de pi medios más kpi. Bueno, lo que yo hice es lo siguiente. Vamos a notar que todos esos puntos que cumplen esta igualdad van a satisfacer que la función evaluadas en esos puntos o son 1 o menos 1, dependiendo del valor de k. ¿Por qué? Recordemos que el seno, y acá lo tengo dibujado, tiene como imagen desde menos 1 hasta 1. Entonces, el valor mínimo que puede tomar la función seno de x al cuadrado más y al cuadrado es menos 1, y el valor máximo que puede llegar a tomar es 1. Así que partiendo de esa base vamos a poder descifrar ciertas cosas, como esto, que la función es 1 o menos 1, evaluándolo para diferentes valores de k natural. Ojo, yo por lo menos decido que el 0 pertenece a los k naturales. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si k es un número par, por ejemplo 0, va a quedar que x al cuadrado más y al cuadrado es pi medios. Y si decimos que x al cuadrado más y al cuadrado es pi medios, nos queda que seno de pi medios es igual a justamente 1. Y así para cada valor de k par. Y lo mismo análogamente para k impar. Por ejemplo, si acá poníamos k igual a 1, nos quedaba esta expresión igualada a 3 pi medios. Y sabemos que el seno de 3 pi medios es menos 1. ¿Van viendo el patrón que hay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es transformar todo esto en
frases y cosas analíticamente horribles, como la función seno de x al cuadrado más y al cuadrado va desde -1 hasta 1, o sea, su imagen es esta, vamos a tener que este conjunto, que yo llamé A, va a ser todo xy en R2 tal que x al cuadrado más y al cuadrado igual a pi medios más 2 veces n por pi. Acá había un k antes, ¿lo recuerdan? Acá. Y lo que yo hice fue decir, ok, transformo ese k en un 2n. Es una expresión que se suele usar para simbolizar los números pares. No es ni más ni menos que eso. No se asusten. Lo que vemos es que todo punto perteneciente a este conjunto hacen que la función tenga un máximo absoluto. Y sabemos que es absoluto porque justamente su valor máximo es 1. Evaluamos cualquier tipo de puntos que pertenezca a este conjunto y vamos a tener un máximo absoluto en f. Por ejemplo, si n era igual a 1, vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado es 5 pi medios. Y para que nos quede más bonita la cosa y veamos las cosas geométricamente, lo que hice fue decir, ok, pasémoslo a esto como un radio y que todos los puntos que estén en la frontera de la circunferencia con radio raíz de 5 pi medios van a cumplir que son máximos absolutos en f. Lo que vamos a ver entonces es que al evaluar, por ejemplo, para diferentes tipos de n, donde n es cualquier número natural, en este caso, vamos a tener diferentes circunferencias de diferentes radios. Por ejemplo, si n era igual a 1, vamos a tener la siguiente expresión. Todos los pares xy tales que pertenecen a esta circunferencia, que fíjense tiene radio raíz de 5 pi medios, van a cumplir o satisfacer que al ser evaluadas en la función va a tener la misma un valor máximo igual a 1. Podríamos haber puesto n igual a 2, n igual a 3, a 0, cualquier número natural. Y vamos a ver que van a haber diferentes circunferencias con diferentes radios, todas las cuales hacen que la función tenga un máximo en esos diferentes puntos. Luego existe otro conjunto que es el de los números impares en este caso. Recuerden que todo nace de acá, evaluar los diferentes k. Vemos que este conjunto, que en este caso fíjense que la expresión para números impares no es 2n, sino que es 2n más 1, donde n es natural, va a ser un conjunto donde, ya lo vimos, la función va a tener un mínimo absoluto igualado a -1. Y acá lo que hice fue hacer otro ejemplo, dándole un valor o asignándole un valor a n. En este caso, n igual a 0. Fíjense que si n es igual a 0, entonces queda pi medios más pi, que es 3 pi medios. Y haciendo un poco de manipuleo algebraico, como en el anterior caso, queda que la interpretación geométrica del conjunto con n igual a 0 es una circunferencia de radio raíz de 3 pi medios, y todos los puntos que pertenezcan a esta circunferencia van a cumplir que, al ser evaluadas en f, que es nuestra función, la misma va a alcanzar un valor mínimo absoluto igual a -1. En general, jugando, como están viendo, con diferentes valores de k, vamos a tener o máximos o mínimos absolutos. Y acá hice una representación o un diagrama de cada caso, por así decirlo. Para las circunferencias que están bordeadas de color azul son con valores de k pares, como esta y como esta. Y para las circunferencias de frontera verde son valores de k impares. Hacen que la función tenga un mínimo absoluto en -1. Entonces van alternándose según cada tipo de valor que tenga acá. Y acá en el origen, recuerden que hay un mínimo absoluto, que lo vimos en el principio del video, evaluándolo con el determinante de la matriz hessiana. Y bueno, para terminar vamos a verlo en GeoGebra. Miren qué cosa horrorosa. Una vez mi profesor, que yo le pregunté sobre este ejercicio, me dijo que esta función, seno de x al cuadrado más y al cuadrado, es una de las funciones que mejor simulan. ¿Vieron cuando alguien tira una piedra hacia el agua? Se forman ondas. Bueno, es una de las funciones que mejor modela ese escenario. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa en el 0, 0, si realmente la función en ese punto adquiere un mínimo relativo. Fíjense que acá está. A ver, vamos a ponerlo de otro color. Realmente en ese pocito vemos que hay un mínimo relativo, así que nuestro análisis no estaba mal. Y vean, lo que hice acá fue poner, por ejemplo, un valor que pertenezca a una de esas circunferencias con valor kappa. Por ejemplo, el 0 raíz de 5 pi medios, 1. Fíjense que efectivamente cumple que ese punto, al ser evaluado en la función, la misma adquiere un valor máximo absoluto igual a 1. Así que lo que hicimos tenía sentido. Y luego lo que hice fue evaluar otro punto de una circunferencia con k impar, y efectivamente vemos que la función, al ser evaluada en ese punto, cumple que es igual a -1, que es el
menor de todos los valores que puede tomar. Y con esto concluimos que, qué sé yo, que concluimos, ustedes saquen las conclusiones, pero miren, era una cosa horrible y al final terminó siendo maravillosa. Espera, fuck. Si te sientan a ti en la silla tú vas a cantar más que Romeo Santos. No le puedo tirar a los falsos porque te lo juro no acabo, son tantos.